Buenas noches a todos. No sé si recordarán los que presenciaron los que participaron de la transmisión de ayer, lo que comentamos acerca de que Cristo es nuestra garantía, porque Él pagó nuestro precio en la cruz, y también estudiamos acerca de una profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas, que muy rápidamente, resumiendo, lo que hacían era marcar el tiempo en el que Cristo habría de morir en la cruz por nosotros. Vimos que eso se cumplió de manera perfecta y el día de hoy consiste en vamos a estudiar acerca de que Cristo es nuestra esperanza. Se llama así, Cristo nuestra esperanza. Y como veníamos mencionando a lo largo de varias de las reflexiones, el hecho de la importancia de las fiestas que simbolizaban muchas cosas, aparte de ser un momento, por supuesto, de alegría, de compañerismo, de agradecimiento a Dios sobre todo, las fiestas tenían un sentido muy especial para el pueblo porque, como ya se mencionó, tenían la finalidad de recordarle a las personas el plan de salvación que Dios había puesto en marcha para ellos y por supuesto para todos nosotros. Habíamos mencionado también que dentro de las fiestas que tenía el pueblo de Israel, se celebraban todas dentro de un año y había 7 en total, de las cuales había 4 en la primavera, que eran en la primera parte del año, y 3 en la segunda, que eran en la segunda parte del año. Es interesante porque las 4 primeras fiestas simbolizaban la primera venida de Jesús a la tierra y las otras 3 fiestas tenían que ver con la segunda venida de Jesús, que sería lo que nosotros estamos esperando. Pero es interesante porque hay una puntual, que es la que vamos a tratar esta noche, que habla acerca de la esperanza, que es la que se conoce como la fiesta de las primicias, ¿sí? La fiesta de las primicias, vamos a escuchar mucho la palabra primicias, la palabra gavillas y demás, pero ¿en qué consistía esta fiesta? Es la primera pregunta, y vamos a responderla como siempre con la Biblia. Vamos a buscar el libro de Levíticos, al principio, capítulo 23, que habla de las fiestas, el capítulo 23 y los versículos 9 al 12. Dice lo siguiente: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Continúa diciendo: Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces vemos que ahí al día siguiente del día de reposo, el día sábado, al día siguiente tenía que mecerla y demás. Y es interesante porque está lleno de simbolismos. Vamos a mencionar solamente algunos de esta noche que son muy interesantes, que tienen que ver con la esperanza. Y una de las características que tenía esta fiesta es que se celebraba el día 16 del mes de Aviv. Nosotros, para los que no recuerdan tal vez, Aviv era como nuestro enero, el primer mes del año judío. Y recordemos también que la Pascua se celebraba el día 14. Ya vamos a llegar a alguna conclusión con esas fechas, pero recordemos que la de las primicias era el día 16 del mes de Aviv. Y como vemos, lo que ocurría en este momento era, de todo el cultivo del pueblo de Israel, lo que hacía, cuenta la tradición, y en algunas partes de la Biblia también, era del campo, antes de cosecharlo, se delimitaba una zona en la que se consideraba que estaban los mejores frutos, y de ese lugar había 3 personas asignadas que iban y retiraban, generalmente era cebada en ese momento, era lo primero que daba fruto, y armaban como un ramo, digamos, un atado, que era la gavilla, y se la llevaba al sacerdote en el templo. Ahí, como mencionamos recién, entonces el sacerdote lo que hacía era, no en el sábado, o sea, en el domingo, la amasaba y la mecía ante Dios para lo presentaba como una ofrenda. Era un rito que lo que significaba era que todo lo que había sido sembrado era gracias a Dios y pertenecía a Dios. O sea, era en señal de agradecimiento a Dios, ¿sí? Es interesante porque nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué evento futuro entonces señala la fiesta de las primicias? Esto que tiene que ver con las gavillas y demás. ¿Qué es lo que señala? Vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios. Hay algunos libros que hemos citado bastante estos días: Corintios, Hebreos, Éxodo, Levítico, Isaías. En el primer libro de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 20.
Vamos a ver, recordemos que todo tenía que ver con Jesús y la obra salvadora hacia nosotros. Dice Pablo, haciendo referencia a la fiesta de las primicias, de las gavillas, ¿sí? Y aparte de todo, algo interesante, Pablo era un gran estudioso de las escrituras, él siempre cuenta y se nota en sus escritos, él vincula automáticamente, o sea, él dice, esa fiesta simbolizaba esto que vamos a leer ahora. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces Pablo dice, bueno, la fiesta de las primicias, la primicia verdadera es Cristo. ¿Por qué? Como en aquel momento se sacaba del cultivo, digamos, ¿sí? De la siembra, se sacaba lo mejor primero y se presentaba ante Dios, Cristo hizo lo mismo cuando resucitó. Es interesante porque otro detalle que no mencioné hoy es que la cosecha general no se realizaba hasta que no se presentaban las primicias ante Dios en el templo. Y es interesante porque esto es lo que hizo Cristo. Vamos a seguir, vamos a leer unos versículos más en el libro de Juan. Recordemos que Pablo menciona el hecho de la resurrección, ¿sí? La resurrección de Cristo. De hecho, no es el tema de hoy, pero la palabra de Dios menciona en varias ocasiones el hecho del cuerpo bajo tierra, digamos, ¿sí? O en el bautismo bajo el agua, como símbolo de una nueva vida. Y eso es lo que hizo Jesús cuando resucitó, por supuesto, volvió a vivir, y es lo que nos promete a nosotros hoy en día. Por eso hablamos de la esperanza, ¿sí? Porque nosotros estamos esperando eso, tenemos esperanza en Él. En el capítulo 20 del libro de Juan, en el versículo 17, cuando Jesús se encuentra con María Magdalena, este es un momento exacto antes de que Él ascienda al cielo. O sea, Él resucita al tercer día. Recordemos que Él muere un viernes y resucita el domingo. Y se encuentra con María y antes de ir al cielo dice, Jesús le dijo, el versículo 17 del capítulo 20, no me toques, le dice, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Sí? No se había presentado ante Dios. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces ahí Jesús dice que no lo tocara porque él tiene que ir a presentarse como una ofrenda ante Dios, ante su Padre. Así como el pueblo de Israel presentaba las gavillas, ¿sí? Las primicias, lo primero de todo, antes que nada, ante Dios en el templo, Jesús, luego de resucitar, fue a presentar su sacrificio ante Dios. ¿Sí? Es como que él, al ser lo primero en llegar, al presentar él, al presentarse él ante Dios, y su sangre y su sacrificio, es como que dice, bueno, ahora yo como vencí la muerte, el pecado, el mal, el dolor, etcétera, y viví, vengo a presentar mi vida perfecta y mi resurrección y demás, mi sangre, ante Dios, ¿sí? Y eso es lo que lo habilita a Él para poder darnos vida a nosotros cuando vuelva. Esa es la promesa que Jesús hace en la Biblia. Dice, como yo viví, ustedes también vivirán. Es interesante porque en Mateo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, el versículo 1 dice lo siguiente, en relación con esto que venimos mencionando de la resurrección y de las fiestas y las similitudes. Dice, pasado el día de reposo, o sea, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, el domingo a la mañana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ese es el versículo que señala el día en el que Jesús resucitó. Después, bueno, las mujeres estas encuentran que la tumba estaba abierta porque Jesús había resucitado, etcétera y demás. Todo el resto después ustedes lo pueden leer si quieren, Mateo capítulo 28. Pero es interesante porque dice que Jesús resucitó el domingo. Ahora, vamos a unir algunas fechas, algunos números y algunos días. Recordemos que la fiesta de la Pascua era el día 14 del mes de Aviv, ¿sí? Del enero del pueblo judío, del pueblo de Israel. Simbolizaba la fiesta de la Pascua el sacrificio de Cristo, ¿sí? Iba a morir. Y Jesús murió un viernes, murió un viernes 14. El sábado era la fiesta que mencionamos ayer o antes de ayer, hubo unos días que mencionamos que el pueblo de Israel debía comer sin levadura. Bueno, la fiesta que simbolizaba y que el pueblo tenía que comer sin levadura era el 15, o sea, el día siguiente del 14. El 15 de Aviv era la fiesta de los panes sin levadura, se llamaba así. Y el 16, que es la fiesta que estamos viendo hoy, que es la de las primicias, es justo cuando Cristo resucita y presenta su sacrificio ante el Padre. Es interesante porque ahí se ve la cronología perfecta entre todas las fiestas, 14, 15 y 16, y todo lo que hizo Jesús, murió el 14, descansó el sábado, el día 15,
de ese momento, digamos, y el 16 es el día que Él resucitó y presentó su ofrenda ante Dios. Entonces uno puede decir, bueno, aparte de todo esto que es increíble, el cumplimiento, cómo estaba todo perfectamente diagramado, uno puede decir qué tiene que ver entonces con nosotros. Bueno, como nosotros mencionamos que las fiestas simbolizaban la obra salvadora de Cristo, es ahí es donde nosotros encontramos que, como siempre venimos diciendo, como Cristo cumplió, volverá a cumplir. Todo lo que estaba prefigurado, que lo cumplió en su momento, se volverá a cumplir. De hecho, en el libro de 1 Corintios, como leíamos hoy, en el capítulo 15, hay un versículo muy interesante que se encuentra en los versículos 13 y 14 del capítulo 15 que dicen, porque si no hay resurrección de muertos, ¿sí? Entonces dice, tampoco Cristo resucitó. Claro, o sea, sí. Entonces esto es todo, no sirve de nada. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, como diciendo, si Jesús no resucitó y promete volver a buscarnos y darnos vida eterna, entonces no tiene sentido nada, ni creer en Dios, ni incluso ni la vida misma, porque este no es el plan de Dios de que el ser humano viva y que tenga un periodo de tiempo breve de máximo que 100 años, 110, 120 años como mucho y nada más. O sea, ese no es el plan de Dios, lo vemos en la Biblia, se puede estudiar mucho más, estos son algunos detalles nomás. Entonces, Pablo continúa diciendo, mejor dicho, esto lo menciona antes de hablar de la resurrección de Jesús, y es interesante porque él dice, continuando con el evento este de la fiesta, de las primicias, el versículo 23 dice, perdón, 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, es lo que leíamos el otro día, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, recordemos que habíamos leído que esto lo menciona también en el libro de Romanos, que como por un hombre había entrado el pecado, por Adán, por la obediencia y la vida del sacrificio de Cristo, iba a entrar la vida. Y dice, el versículo 23, pero cada uno a su debido orden. ¿Sí? No, o sea, no, Dios es un Dios de orden, no hay desorden. Dice, Cristo, primero, recordemos que las primicias, Él era la primer gavilla, ¿sí? Las primicias, Cristo, luego las primicias, ya vamos a ver qué es, y dice, luego los que son de Cristo en su venida. Haciendo, por supuesto, referencia a la segunda venida porque cuando Pablo estaba escribiendo en este momento, Jesús ya había venido una vez, ya había resucitado y todo, entonces dice, bueno, ¿cómo va a ser el tema de la resurrección y de la vida eterna y demás? Bueno, como Cristo murió y cumplió perfectamente con todos los ritos, sacrificios, obediencia, todo perfecto, y resucitó, las primicias, también en su segunda venida van a resucitar los que hayan muerto creyendo en Él. Y esto de las primicias es interesante porque vamos a buscar en el eh, libro de Mateo nuevamente, pero esta vez el capítulo 27. Mateo 27, 51 y 52 dicen, esto está hablando del momento en el que Jesús muere, sí, el momento en que Jesús muere y dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, increíble en este momento lo que cuenta Mateo, por experiencia, dice que cuando Jesús murió, en ese momento que se oscurece el cielo y se rasga el velo del templo, de hecho el hecho de que el velo del templo se rasgara es otro símbolo de que no tenían más sentido los sacrificios, porque Cristo ya había muerto. Entonces como diciendo, bueno, todo lo que se hacía en el templo ya no tiene sentido, porque Jesús ya cumplió, ¿sí? El verdadero Cordero ya vino y pagó el rescate, muriendo en la cruz y resucitando. Entonces dice, en ese momento se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, o sea, de gente que había muerto creyendo en Jesús, dice, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces vemos que las primicias que menciona Pablo en el versículo 23, cuando dice que la resurrección iba a ser en orden, dice Cristo, las primicias y luego los que murieron creyendo en él en la segunda venida, dice, bueno, de esas tres cosas hay dos que ya pasaron. Resucitó Cristo, presentó su sacrificio ante Dios. Junto con él fueron los que resucitaron cuando él, en el momento de su muerte y de su resurrección, eso ya está, entonces solamente ¿qué queda? Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, como todo esto ya ocurrió,
hay un versículo más que después les quiero compartir, como todo esto ya ocurrió, entonces lo único que queda es, como siempre decimos, conocer a Dios y creer en Jesús, conocerlo a Él, y ver que es totalmente posible, y de hecho va a ser así, como todo lo que Dios dijo que se cumplió, que los que mueran en esta vida creyendo en Jesús volverán a vivir eternamente. En el versículo, esto lo voy a leer ahora en palabras de Jesús, capítulo 5 de Juan y el versículo 28 y 29, dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, dice Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces ahí Cristo es claro y dice, bueno, los únicos resultados cuando yo venga van a ser o muerte eterna o vida eterna. Hacer lo bueno para vivir para siempre y con nuestros seres queridos en un mundo perfecto, etcétera y demás. Para lograr eso, lo mejor que podemos hacer es conocer a Dios, como venimos mencionando, pasar tiempo con Él, creer en Él, porque lo bueno para Dios, lo que está bien para Dios, es todo lo que nosotros hacemos a través de la sinceridad, del conocimiento de Él, es todo lo que hacemos con Él, vamos a decir así, ¿sí? A través de una vida en comunión con Él. Entonces, la invitación es que nosotros fortalezcamos la esperanza, porque como vimos en la fiesta de los judíos, cómo se cumplió todo perfecto, también se cumplirá todo lo que tiene que ver con la venida de Jesús. Y como Él prometió y resucitó y está en el cielo oficiando, intercediendo y trabajando, podríamos decir así, por nosotros, también volverá a buscarnos, y no solo a nosotros, sino a todos los que hayan muerto creyendo en Él. Vamos a orar para terminar. Padre mío que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque como podemos estudiar en tu palabra, Cristo vino, pagó el precio por nosotros, cumplió perfectamente con todos los ritos, y no solo eso, sino que tuvo una vida perfecta, Señor, de obediencia y de amor a ti, y sabemos que Él murió y resucitó por nosotros, y está, como dice la Biblia, preparando un lugar para nosotros y haciendo todo lo posible para que nosotros podamos ser felices, no solo ahora, sino para siempre, Señor. Te damos gracias por eso y te queremos pedir que simplemente nos ayudes a poder dedicar tiempo para conocerte y para conocer la vida de Jesús, todo lo que hizo por nosotros, entendiendo que si hacemos eso, Señor, y si creemos en ti y te aceptamos, por más que nos toque sufrir en esta vida, vamos a vivir con esperanza, lo que quiere decir que vamos a poder vivir más felices seguramente y por supuesto que seremos felices por siempre. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.